Juegos multijugador online del Game Pass. Somos Julio y Emma, comenzamos. Les recordamos que los juegos del Game Pass se van al cabo de un tiempo, así que esta es una recomendación totalmente personal de los juegos que tienen que jugar sí o sí antes de que se vayan del Game Pass. Uno que jugamos hace muy poquito y lo recontra recomendamos es Alien Fireteam. Realmente muy emocionante si te gustan los shooters en tercera persona. Lo extraño es que es únicamente para 3 jugadores, así que solamente es para 3 amigos. Después está Aragami 2, que continúa del 1. Que era el juego este de los asesinos que tienen que ir a vengar la secta. Tiene una historia bastante extraña, pero aún así es un juego multijugador de sigilo, que eso es bastante extraño y está muy bueno. De este género hay muy pocos y es uno de los que más destaca. Uno que nombramos hace muy poquito, Dusfall, el juego este de la pelijuego. No es de mi género favorito, pero realmente es una experiencia que es divertido jugar. Y principalmente lo recomendamos porque en Steam es re caro. Si buscan una experiencia relax y mucho más interactiva que una pelijuego, es Astroner, un juego de exploración espacial en donde tenés hasta la posibilidad de ir a otros planetas. Su principal dinámica es que el oxígeno se va a acabar y tenés que mantenerte cerca de unas varitas luminiscentes. Uno que terminamos de jugar hace muy poquito, Back 4 Blood. Era ese juego que se autoproclamaba el matador del Left 4 Dead y realmente lo recomendamos que lo jueguen para que tengan su propia opinión. En lo personal está buenísimo, muy divertido, muy grotesco todo, mucha tensión. Diría que no es igual, pero jueguenlo. Nuestra opinión es que aún le faltó un poquito para ganar la Left 4 Dead, pero saquen sus propias conclusiones. También está Conan Exile, uno de nuestros juegos de supervivencia favoritos. Un mundo abierto completísimo, diferentes biomas, esclavos, animales, bailarinas, de todo. Puede armarte tu sueño ideal de ser un esclavista árabe. Y lo que más nos gustó a nosotros es que lo podés terminar, o sea, hay como una narrativa en el juego que se va contando como de trasfondo. La experiencia de supervivencia no es tan hardcore, pero estoy seguro que es un juego que nunca vas a olvidar. El siguiente es otro de supervivencia muy recomendado, que es Ark. Este también está muy bueno, al igual que Conan Exile, pero eso sí, tengan en cuenta que va a ser un juego que requiere de compus un poco más potente. Por eso podríamos decir que nos gusta más también Conan Exile que Ark. Lo más bonito que podemos decir es que el conocimiento que te aporta sobre los dinosaurios es tremendo. Nosotros seguimos con las ganas de jugarnos la siguiente parte del desierto y el del mapa subterráneo, así que quedan pendientes. Deep Rock Galactic, enanos espaciales. Bueno, no enanos, sino que son mineros. Pero también son enanos. Sí, también son enanos. Y ¿no? Están en el espacio. Entonces, ¿qué sería? Enanos mineros espaciales. Enanos espaciales. Enanos mineros espaciales. Porque no es que... Claro, enanos mineros espaciales. Bueno, en fin, es un juego muy recomendado. Un shooter en donde tenés que meterte en misiones y lograr hacer el pedido de la empresa, ya sea extraer los minerales o destruir a la peste alienígena que hay en ese lugar. Sí. Dead by Daylight, un juego que cuando era adolescente como que un poco lo idolatraba por el terror y demás, pero después cuando crecí como que... Aún lo tenemos en pendiente a jugar porque se ve algo llamativo, pero hasta el día de hoy no lo hemos jugado. Sí, es la clásica de uno es el monstruo, los otros tienen que lograr escapar. Uno que nos pasamos hace literalmente una semana, Escape Academy. Va de unos locos fanáticos de los puzzles que deciden anotarse en la academia de los puzzles para ser los profesionales de los profesionales. La mayoría de los puzzles son bastante intuitivos, pero algunos te arrancan la cabeza. Forza Horizon 5, este lo estuvimos también probando por curiosidad. Porque era como el juego este de auto que se veía refachero, los autos súper realistas y que, bueno, en nuestra opinión es 100% recomendable que lo prueben aunque sea un ratito, una horita de juego. Y también porque está carísimo en Steam. Sí. Y uno que no tienen que dejar pasar, Farming Simulator, en este caso el que está en el Game Pass es el 22. Aún así también recomendamos la franquicia esta porque es una experiencia muy única, te enseñan un montón de cosas de granjas que realmente una persona que no esté en ese rubro ni siquiera lo podría pensar. ¿sí? Y hasta se te queda más en la mente, porque claro, si uno ve un documental, los informas como que no perdura tanto, pero cuando lo tenés que vivir, tenés que estar apaleando ahí la tierra durante 5 horas. Es un poco extremadamente realista ese tipo de juego. Lo recordás. Y todavía lo podés jugar con amigos, así que entre ustedes arman su granja y la sufren juntos. Aviso, tienen más juegos en la página web. Y no olviden suscribirse. Generación 0, un juego que le tenemos bastantes ganas de probar, más que nada por su apocalipsis robótico, una temática muy original. No sabemos qué tan bueno será, pero ya por la premisa, o sea, de los robots y apocalipsis, vale la pena ir a probarlo. Según tenemos entendido, está bueno. Uno que salió hace principios de año, Nobody Save the World. Para nosotros, este tira a ser uno de los mejores del año, en donde un don nadie tiene que lograr salvar a la calamidad del mundo. Es como una protuberancia, tumores, que está corrompiendo el mundo y vos sos como un maguito que tiene que lograr solventarla.
y podés transformarte en criatura. Lo más interesante de este es que esas criaturas, al jugar en cooperativo, las podés combinar con tu amigo para crear combos muy destructivos. Yo en especial me encantaba la babosa porque tenía un AOE tremendo. Si los gráficos de Astroneer no te gustan tanto, tenés a No Man's Sky, que es algo similar pero con unos gráficos mucho más OP. Lo más destacable de este juego es que puedes personalizar mucho tanto tu base como la nave espacial en la cual volás. Power Wash, uno que es únicamente recomendable para relajarse. Es un simulador en donde tenés que limpiar la mugre de los objetos que te llegan, ya sea un carrito, ya sea una tienda. Está totalmente oxidado y vos lo tenés que dejar como nuevo. Sí, no sé qué, el agua mágica. Sí. Recuerdo hace mucho que había visto un documental de un loco que pasaba como una de estas mangueras en un plato para ver si la podía limpiar y que un perro no la puede oler. Creería que de ahí se inspiraron en el juego. Para mí es mi suposición. One Piece Pirate Warrior 4. Y en este video vamos a decir muchos juegos que no tenés que alguna vez tenés que jugar, porque bueno, en este caso es de nuevo los Musou, que es el género de los One Piece Pirate Warrior. Es un género que realmente no sirve jugarlo mucho, porque cada juego, cada título, ya sea Samurai Warrior, ya sea One Piece Pirate Warrior 1, 2, 3, todos son lo mismo pero con una reskin, así que al menos recomendamos jugar uno de esta saga. El siguiente es Sea of Thieves, un juego que cuando lo probamos nos pareció increíble, su música, sus controles, a excepción de la jugabilidad. Se podría decir que es el simulador de músico perfecto, porque en la gran mayoría de las horas que estuvimos jugando nos la pasamos solamente en alta mar tocando la guitarrita. Aún así lo recomendamos porque dentro del juego hay como un evento de Jack Sparrow que es más como al modo cooperativo, que en ese apartado sí está muy bueno. Un juego en acceso anticipado que recomiendo que prueben se llama Robo Quest. Lo estuve jugando con Kitty y aunque aún está en Early Access y le falta mejorar un poco, está bastante divertido, ya que viene a ser un shooter roguelike en primera persona, con un sistema de combate muy movido, ya que el robot tiene que ir saltando en las cabezas de los bichitos, tiene que ir cambiando de armas de super destructivas, realmente muy divertido y frenético. Snow Runner, un juego también de simulación en el cual tenemos que movernos por camiones en lugares muy hostiles con nieve. El camión se va a hundir en el barro, va a derrapar en el hielo, todo esto mientras llevamos una carga pesada atrás y vamos a tener que, no sé, nuestro amigo cae en el barranco y hay que lograr sacarlo de ahí. Esta otra experiencia de simulación que tienen que probar sí o sí alguna vez. Es que el Game Pass está lleno de juegos de simulación. Sturgeon Simulator 2. Un juego de cirugía, no sé llamarlo así, un poco como medio cartoon la cosa, porque le puedes arrancar en la cabeza al paciente y después se lo vuelve a colocar y sigue vivo. O creo que está vivo, no lo sé. A ese lo llevan en un cajón y a uno te dicen si estaba vivo o no, te dijeron que bien, aprobaste. La dinámica del juego se va a mover en que llega un paciente con X dolencia y hay que lograr resolverlo, como no sé, hay que extraerle el pulmón y ponerle un riñón en el pulmón, cosas por el estilo. Tiene como una campaña cooperativa en donde van contando lo que va sucediendo en esa clínica. Este es el último simulador de la lista, Stardew Valley, y es que no podía faltar, está disponible en el Game Pass y es 100% recomendable que lo prueben. Es una experiencia de juego de aproximadamente unas 100 horas o hasta más, en cooperativo de hasta 4 personas, en donde vos llegás a la vieja granja de tu abuelo y ahí tenés que conocer al pueblo, hacerla prosperar. Realmente una experiencia muy recomendada. Pero si tu estilo es más de la estrategia, tenés a los Total War Warhammer y el de los Tres Reinos, que tienen campañas para solamente 2 personas, en los cuales cada uno toma un rol de un gobernante que tienen como cierta relación, porque no da que seas enemigo de la persona con la que estás jugando. Si en el caso del Total War Warhammer te dejan jugar hasta con 3 personas, pero uno de los otros tiene que ser de un reino ajeno, así que a veces puede estar a una distancia muy brutal de tu otro reino y como que no es tan cooperativo. Así que recomendamos jugarlo entre 2 personas como máximo. Respect B DJ Max, que de DJ no tiene nada, pero si jugaron Osu sigue una onda similar. Este tiene una interfaz mucho más desarrollada, o sea, los temitas y las interfaces en general, cuando vos vas cambiando como de dificultad del personaje, como que se va transformando. Al presionar las teclas cada una tiene un sonidito que va muy al ritmo de la música. Es un juego que se nota que tiene presupuesto de fondo. Y si lo quieren jugar en Steam está bastante caro, así que aprovechen lo que lo tienen en el Game Pass. Y hasta acá, estas fueron nuestras recomendaciones hasta el día de hoy. En un futuro muy posiblemente hagamos otro video, no sé, al año y medio de cuando esto, los juegos ya hayan cambiado y hayan agregado muchos nuevitos. Y ahora contanos, ¿cuál de todos los juegos que nombramos ya te jugaste con algunos amigos? Dejalo abajo en los comentarios que te leemos. chao. Chau.